en la caverna. No sé por qué ahora. Es que si lo vieron fijado. ¿Tienen la imagen? Me parece que está como un poco cortada, doctor. A ver, ahí la tienen ya. Sí, ya la podemos ver. Eso es Sí, ya se ve mejor. correcto. Muy bien. En la parte de la plasticidad cerebral que les comentaba en la sesión inicial, implica solamente capacidad de imaginación. ¿Ah? Si ustedes tienen capacidad de imaginación, entonces van a desarrollar un diagnóstico que naturalmente les va a surgir a ustedes de manera instintiva. Es decir, también el diagnóstico es instintivo, ¿de acuerdo? Es decir, también tenemos un instinto que te puede llevar al diagnóstico de una patología, ajá, por tu capacidad de discernir entre muchas causas, una que te sugiere el diagnóstico certero, ¿de acuerdo? Así tenemos múltiples imágenes radiográficas, perdón, o una imagen radiográfica y múltiples causas, ¿de acuerdo? Entonces, esta capacidad de imaginación es algo que tenemos que desarrollar. Es una capacidad de a partir de una imagen, ustedes imaginar otra situación, a veces de una realidad distinta, pero que les ayuda a fijar esa imagen en la mente y nos mantiene el conocimiento. El conocimiento no se adhiere al cerebro. El conocimiento hay que pegarlo nosotros al cerebro, ¿de acuerdo? Nosotros lo pegamos al cerebro o el conocimiento se escucha y se va. Imaginen ustedes que trabajan en un restaurante de comida rápida y llegan a una mesa y les piden una hamburguesa sin cebolla, una sin picante, dos con cápsula y mostaza. Y luego les piden una con doble carne. Ajá. Toman el pedido, llegan al sitio donde la surten, inmediatamente repiten ustedes la misma situación. ¿De acuerdo? Pero al pasar ustedes a la otra mesa para la atención, solo les piden una hamburguesa simple y sencilla. Regresan al área de pedidos, solo una hamburguesa sencilla. Y cuando ustedes tratan de regresar a quienes habían pedido en la primera mesa, ya no lo tienen. Esos datos ya no los tienen. Esos datos ya no los tienen. La parte medular del conocimiento es yo adquiero el conocimiento y el conocimiento no me llega a mí por sí solo. ¿De acuerdo? Entonces, esta analogía con la caverna
debe ustedes hacerles pensar en que son investigadores espeleólogos, ¿de acuerdo? Recuerden, el espeleólogo es aquel que investiga cavernas subterráneas o submarinas, ¿de acuerdo? Pero es un experto en situaciones de soledad, de imágenes nuevas, de escondrijos, de caminos y retornos, ¿de acuerdo? Imagínense un espeleólogo que en su expedición número 150 se pierde, ¿no? Entonces no es un espeleólogo. El espeleólogo es aquel que conserva las imágenes de la caverna a donde va a meterse, hace un mapa mental del mismo, ajá, hace un mapa, traza un mapa, lo explora y posteriormente lo modifica de acuerdo a lo que realmente encuentra cuando ya está explorando ese sitio, ¿no? Imaginen ustedes a los espeleólogos que, que, que exploran los cenotes en Yucatán. Ajá. Son kilómetros bajo el agua, kilómetros bajo el agua. Y tienen que tener los mapas mentales para ir y regresar, independientemente de que llevan cableado, de que llevan cuerdas, de que tienen que tener una idea de cómo volver, ajá, al sitio donde partieron, ¿de acuerdo? Entonces, el éxito de un espeleólogo es la capacidad de imaginación acerca del sitio en donde se encuentra. ¿En qué sitio se encuentran? ¿Cómo llegaron ahí? ¿De acuerdo? Entonces, esto que vamos a estudiar, caverna muy especial. Esto es la endoscopía. Esto es la endoscopía del árbol, ¿de acuerdo? De la parte más interna e íntima del aparato respiratorio. Aquí deben de recordar los elementos que ya trazamos en la imagen radiográfica, de dónde queda cada uno de los segmentos de pulmonar, porque ahora los vamos a ver desde adentro de la caverna. Entonces nosotros entramos, obvio, aquí, en esta porción, atravesamos las cuerdas vocales, les vamos a la tráquea, ajá, nos plantamos frente a la carina principal, exactamente en este sitio, exactamente frente a la carina principal, ahí nos plantamos y a partir de ahí decidimos caminos que vamos a tomar para llegar al sitio que es nuestro objetivo. Como un buen espeleólogo, vas a llegar a ese sitio, investigar los fenómenos que vas a encontrar ahí, los objetos que vas a encontrar ahí, o las alteraciones que vas a encontrar ahí, a partir de que ya conoces la anatomía primera vez a esa caverna. Pero aquí, esta es la primera vez que ustedes van a entrar al árbol bronquial, a través de endoscopía, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ingresamos vía nasal, llegamos a la laringe e identificamos cuerdas vocales falsas, cuerdas vocales verdaderas, ¿ah? Identificamos valléculas derecha, identificamos zonas donde están las apófisis aritenoides, que son estas que están de este lado, ajá. Inmediatamente atravesando las cuerdas vocales, es decir, ya que ingresaron a la tráquea, tenemos esta imagen. Observen cómo el broncoscopio se encuentra en esta zona. Cuando el broncoscopio se encuentre en esta zona, ustedes están el aparato desde fuera y están en esa zona, ustedes tienen esta imagen, ¿de acuerdo? Esta imagen es la imagen, ¿de acuerdo? Es una imagen interna, es una imagen interna, ¿de acuerdo?
ustedes pueden observar y los pueden contar los anillos traqueales, que ya saben que son cartilaginosos. En la parte posterior, recuerden que hay músculo, ¿de acuerdo? Músculo liso contráctil, pero las partes superiores y laterales son anillos cartilaginosos y los pueden ir contando, ¿de acuerdo? De hecho, se cuentan para ir ubicando el nivel en el que te encuentras. Si nosotros avanzamos el broncoscopio, y ustedes vieron cómo ya bajó el aparato, lo introducimos, porque lo tenemos que introducir nosotros, manualmente. Si ustedes avanzan el broncoscopio a esa zona, a ese sitio, inmediatamente encuentran esta estructura afilada, que es la carina principal, ¿de acuerdo? ¿Por qué le llamamos la carina principal? Porque cada vez que se bifurca un bronquio, cada vez que se divide en dos, porque este sistema bronquial es de dicotomía, entonces, cada vez que se bifurca un bronquio, aparece una carina, ¿de acuerdo? Pero esto que observamos aquí, estando todavía en la tráquea, en la porción más distal de la tráquea, esto es la carina principal, ¿de acuerdo? Entonces, observamos esta estructura delgada que es la carina principal, observamos el bronquio principal derecho y observamos el bronquio principal izquierdo. ¿Sí me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. Ahí nos acercamos todavía más, es decir, introducimos el broncoscopio. Cada vez que nosotros introducimos el broncoscopio, lo que hacemos es instilar el trabajo de broncoscopio líquido. ¿Pero qué líquido es ese? Es lidocaína simple al 2%. ¿De acuerdo? Lo que ustedes observan como microgotitas, ¿de acuerdo? Lo que ustedes observan como algo que flota es el líquido que tenemos que instilar. Es lidocaína simple al 2% y tiene la finalidad de inhibir el reflejo de oxígeno. Si tú no instilas este anestésico, lo que ocurre es que tu paciente va a estar tosiendo y tosiendo y tosiendo, no te va a permitir hacer el estudio y tú vas a fracasar en tu exploración del árbol bronquial, ¿de acuerdo? Y sobre todo, vas a fracasar en llegar al segmento que tiene una patología y que es tu objetivo al hacer esta expedición exploradora, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez, esta es la carina principal. Observen que tiene las características de que es afilada y delgada. Bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Los anillos bronquiales. Aquí pueden observar los anillos bronquiales. Pero en esta zona que tenemos aquí, en esta zona, cuando tú estás realizando la broncoscopía, en el momento en que estás realizando la broncoscopía, en ese momento hay un movimiento muy importante. Aquí hay un movimiento de brincoteo en esta zona. Brinca esta zona. Le llamamos nosotros el baile de la carina. Y no es otra cosa sino el latido del músculo cardíaco, ¿de acuerdo? No es otra cosa sino el latido del músculo cardíaco. Entonces, y por debajo de esa zona también se encuentra la aorta. Nosotros a esta zona llegamos y en ocasiones, cuando tenemos lesiones tumorales en estas porciones muy cercanas a la carina, sobre todo cuando tenemos lesiones tumorales a menos de 2 centímetros en el bronquio principal, derecho o izquierdo, pero a menos de 2 centímetros de la carina, tenemos siempre la obligación de tomar biopsia transcarinal. Entonces nosotros funcionamos con una aguja que se conoce como aguja de Guam en esta zona. Funcionamos en esta zona.
Fíjense bien que es una zona alta. No funcionamos abajo porque empieza a brotar sangre por todos lados. Ajá. Funcionamos la parte alta, ¿de acuerdo? Ajá. Funcionamos la parte alta. Funcionando la parte alta inmediatamente por abajo de esa carina afilada, hay un conglomerado de ganglios que se llaman así, ganglios subcarinales. Es una estación ganglionar especial y la vamos a recordar cuando veamos las estaciones ganglionares más adelante, ¿de acuerdo? Pero recuerden que exactamente ahí debajo, aquí debajo, exactamente aquí debajo, hay un conglomerado ganglionar especial que se llama ganglios subcarinales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú introduces tu aguja de WAM, la punta de esa aguja llega a esos ganglios y eso te permite tomar una biopsia, ¿de acuerdo? Si esos ganglios están tomados y si tu tumor está menos de 2 centímetros de la carina, entonces tienes un tumor en estadio 4, que ya no es operable, ya no se puede operar. El paciente tiene que recibir solo radio o quimioterapia, ¿de acuerdo? O las dos, pero ya no es operable. Por eso es muy importante estas ubicaciones en relación a por qué es importante identificar la carina principal, porque en ocasiones tenemos tumores intrabronquiales a menos de 2 centímetros de la carina, y si ya hay ganglios subcarinales, entonces tenemos un estadio 4, un estadio muy avanzado fuera de tratamiento quirúrgico, ¿de acuerdo? Ok, continuamos. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos nuestra ubicación desde la tráquea. Si no el bronquio principal derecho, si nos metemos, nos introducimos al bronquio principal derecho, ajá, entonces tenemos que saber, vamos a ir avanzando. ¿A qué sitios vamos a ir avanzando? Vamos a ir avanzando. Si nosotros observamos directamente hacia la derecha, copias a la parte superior o cefálica, encontramos el lóbulo superior derecho. ¿De acuerdo? Si nosotros continuamos con el broncoscopio derecho, entramos a una porción que está entre esta, que está entre esta estructura y, y este segmento azul que se conoce como sección de bronquio intermediario. ¿De acuerdo? Es que estás en el bronquio intermediario, entonces ya tienes visión para ver hacia el bronquio del lóbulo medio, ¿ah? Y hacia el segmento 6. Recuerden que les explicamos en la clase anterior dónde se ubican estos segmentos en la radiografía. Por eso quiero que ahora vean en qué sitio nos encontramos cuando decimos segmento 6. Ajá. Que dijimos que el segmento 6 es el... ¿Qué segmento es el segmento 6? El lóbulo inferior. Exactamente, es el segmento superior del lóbulo inferior, ¿de acuerdo? Ese es el segmento 6. Entonces, aquí ya estamos en el lóbulo inferior y el primer segmento que encontramos es el segmento 6, que es el segmento superior del lóbulo inferior. Correcto, esa es una muy buena ubicación topográfica, ¿de acuerdo? Muy buen comentario. Ahora bien, si te vas hacia el lado contrario, encuentras el bronquio del lóbulo medio, con sus dos porciones, dijimos 4 y 5, es superior e inferior. ¿Si es cierto esto o es mentira? Es mentira, es lóbulo medio, es lateral y medial, ¿sí? No es la língula. ¿Sí están captando? Entonces, aquí en el lóbulo medio tenemos segmento lateral y medial y ya se los expliqué ayer, ¿de acuerdo? Antier, ¿de acuerdo? No pierdan las imágenes que vimos en la topografía radiográfica. Ajá. Cuando nosotros avanzamos el broncoscopio por abajo del segmento 6, entonces entramos a lo que conocemos como pirámide basal. Es decir,
vamos hacia hacia la pirámide basal, hacia la porción más inferior del lóbulo inferior derecho. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ahora bien, esta es la entrada del bronquio principal derecho. Esta es la entrada al bronquio principal derecho. Disculpen la imagen un poquito alterada del pixelaje, pero fue al incorporar las fotografías. Sin embargo, esta es la imagen del bronquio principal derecho. Tenemos esta pared que se llama pared posterior. Ajá. Esta pared que es la lateral externa. Ajá. Esta pared que es la pared anterior. Ajá. Perdón, sí. Y esta que es la pared lateral interna. ¿De acuerdo? Todo esto lo ubicamos en el bronquio principal derecho. ¿De acuerdo? Ubicamos esos sitios para no perdernos. Recuerden que entonces nuestra punta del endoscopio se encuentra en este sitio. Ya acabamos de rebasar la carina principal. ¿De acuerdo? Y esa es la visión que tenemos desde ese sitio donde llevamos la punta del broncoscopio, introduciéndolo levemente. Recuerden que cuando estamos desde afuera, introducimos centímetros del broncoscopio para avanzar lento y ir ubicando estructuras. Nunca introducimos el broncoscopio rápidamente porque hay que identificar todas las estructuras desde antes de la tráquea, es decir, de la laringe, como ya les expliqué. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando ya el broncoscopio avanzó y se encuentra adyacente al superior derecho, esta es la imagen que vemos. Este es el lóbulo superior derecho, que está aquí, ¿sí? Y hacia abajo tenemos lo que conocemos como esta zona corta que está aquí, que es el bronquio intermediario, pero lo observamos aquí, ¿de acuerdo? Tu expelólogo te dijeron que había una reliquia arqueológica en el lóbulo superior, pues no te vas a ir a la reliquia en la caverna que se llama lóbulo superior, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado porque tienes que ubicarte en espacio y en conocimiento del sitio de donde está la punta de tu endoscopio, porque la punta roja es la cámara que nos está mostrando estos lugares que estamos avanzando. ¿De acuerdo? Ahora bien, diriges con tu conductor la punta del endoscopio hacia la parte cefálica, es decir, superior o cefálica, ajá, y ya dejaste abajo el bronquio intermediario. Entonces te encuentras en el bronquio del lóbulo superior derecho. Recuerden que tenemos ahí 3 segmentos bronquiales. ¿Cuál es ese uno? Del lóbulo superior. Sí, pero ¿cuál es el segmento S1? El apical. El apical, correcto. Ok, muy bien. Perdón, ¿quién contestó? Yo, Lecha Ramírez. Muy bien. ¿Cuál es el S2? Posterior. El posterior. Johan, ¿verdad? Uriel. ¿Contestó Johan o Uriel? Uriel. Uriel, ok, Uriel. Muy bien, Uriel, posterior. ¿Y ese 3 es el? Anterior. El anterior. Entonces, vean ustedes cómo los ubicamos. Es apical, posterior y anterior. ¿Observan la disposición que tienen? Cuando yo ubicamos ese sitio, nosotros tenemos una lesión tumoral sangrante en S1, en el segmento apical. El tumor está en el segmento apical. ¿Qué haces con tu broncoscopio? Con tu broncoscopio metes un catéter a través del canal de trabajo, ¿ah? Que se va al segmento apical, colocas una sonda con globo
inflas el globo, tapas el segmento 1 o segmento apical del lóbulo superior derecho. La parte distal a donde tú ocluiste con el globo se colapsa, se forma una atelectasia y detienes el sangrado o la hemorragia, ¿de acuerdo? Pero antes de detener el sangrado o la hemorragia, tú abocas tu broncoscopio, lo llevas directamente, lo llevas directamente al segmento apical y a través del canal del parto, perdón, a través del canal de trabajo, a través del canal de trabajo introduces unas pinzas de caimán, que son unas pinzas que dan una mordida. Ajá. Tú introduces las pinzas de caimán, das una mordida ahí y te traes una biopsia, ¿de acuerdo? Y puedes dar 2 o 3 mordidas o 4, las que sean necesarias, y sacas tu pinza, la metes en material para que perdure tu muestra y le envías a patología, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos haciendo con el broncoscopio? Estamos buscando el diagnóstico de la lesión que encontremos ahí, pero además estamos taponando la zona de la hemorragia y además estamos dando haciendo tratamiento terapéutico, ¿de acuerdo? Y esto puede ocurrir porque tú veas gotear la sangre exactamente de aquí, pero la sangre puede gotear de S2 o la sangre puede gotear del segmento anterior, ¿de acuerdo? Y es el mismo procedimiento. Tú sabes que hay una lesión en esa zona, ¿de acuerdo? Si tu imagen radiográfica o tomográfica no implica una tumoración, de a través del canal de trabajo del broncoscopio, introducir solución salina, aspirar, y ese líquido que aspiran lo mandas a estudios, baciloscopías, cultivos para hongos, cultivos para biógenos, ajá, y cultivos para otros gérmenes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, busca de protozoarios. ¿Ah? Y eso también te acerca al diagnóstico de la patología, porque puede ser que no sea el sangrado por un tumor, sino por tuberculosis, o que sea por una neumonía causada por un hongo. Siempre va a sangrar y el sangrado tú lo vas a ver saliendo de alguno de los 3 segmentos o de alguno de los demás segmentos que vamos a ver, ¿de acuerdo? De todos los segmentos que vamos a ver, todos son susceptibles de patología. Entonces, salimos, es decir, retiramos nuestro broncoscopio aproximadamente 1,5 centímetros a 2 centímetros, lo retiramos y luego lo introducimos 2 a 3 centímetros y entonces estamos en el bronquio intermediario. Ahí está la cámara de nuestro broncoscopio, en el bronquio intermediario. Cuando la cámara del broncoscopio está en el bronquio intermediario, tenemos una visión amplia, muy amplia. Y observamos el bronquio superior del lóbulo inferior, observamos la pirámide basal derecha y observamos el lóbulo medio, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a cada uno de esos lugares? Tenemos que acercar nuestro broncoscopio y ubicarlo. Ajá. Es hacia el lóbulo medio, hacia el segmento 6, ajá, o bien hacia abajo, hacia la pirámide basal. Perdón, segmento 6, lóbulo medio o pirámide basal. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, doctor. Sí. Entonces, ajá, entonces dijimos, giramos ligeramente a la izquierda el broncoscopio, ligeramente a la izquierda, y girar es una cuestión de unos cuantos grados, 2, 3 grados, es un giro muy fino, muy pequeño. Giramos el broncoscopio, lo introducimos 0,5 a 1 centímetro, y entonces estamos en el bronquio del lóbulo medio, ¿de acuerdo? Esta es la imagen que la cámara nos da del bronquio del lóbulo medio. Y tenemos entonces segmento ¿qué? Lateral. Y segmento
Medial. Medial. Eso es, ¿quién contestó? Johan, ahora sí. A ese es Johan. Muy bien. Johan, ¿y alguien más? Yo, Leia. Correcto. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Ok, me siguen. Eso me da mucho gusto. Ahora, retiramos el broncoscopio 1 centímetro, lo giramos hacia el lado derecho, ¿ah? Introducimos más o menos 0.5 centímetro, el broncoscopio, y entonces la punta queda abocada en el bronquio, en el segmento superior del lóbulo inferior, que es el segmento 6, ¿de acuerdo? Observen cómo el segmento 6 no es un solo bronquio, tiene varios subsegmentos, ¿de acuerdo? Varios subsegmentos. Cuando nosotros queremos hacer un lavado broncoalveolar para determinar la celularidad de afectación de algunas enfermedades especiales y a través aquí a través del canal de trabajo del broncoscopio introducimos solución salina, llenamos todo el bronquio del segmento 6, se llena, se llena, se aspira, esta aspiración va a una trampa especial y obtenemos una muestra para lavado broncoalveolar. Entonces, si alguien les pregunta ¿dónde se realiza el lavado broncoalveolar? Se realiza siempre en el segmento 6, ¿sí? Si tú tienes mayor lesión radiográfica en el lado derecho, lo haces en el segmento 6 derecho. Si tú tienes mayor lesión radiográfica izquierda, lo haces en el segmento 6 izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, observen cómo estamos ya a partir del segmento 6 en el lóbulo inferior. Retiramos el broncoscopio más o menos 1 centímetro, centímetro y medio, y luego lo introducimos 2 a 3 centímetros, y entonces tenemos la imagen de la pirámide basal, de la pirámide basal, pero el primer segmento que encontramos, inmediatamente adyacente, al salir del lóbulo medio, el primer segmento que encontramos es el segmento 7, que es el Medial basal. bien, lateral basal, ¿no? Ok, de acuerdo. Pero ese es el primer basal. Es decir, el segmento 7 es el primer segmento de la pirámide basal que observamos. Entonces, otra vez retiramos un poco más el broncoscopio, más o menos 1 centímetro, lo retiramos. Y luego lo dirigimos ya directamente a la pirámide basal. Y entonces aquí ya tenemos la parte más inferior del lóbulo inferior derecho. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, ya rebasamos el segmento 7, tenemos el segmento 8 más 9, que son 8 más 9, y el segmento 10, ¿de acuerdo? Recuerden que yo les decía el día de ayer y ubiquen radiográfica que les mostré, antier, perdón, la imagen radiográfica que les mostré antier, y si tenemos una neumonía en el segmento 6 que no se ve en la radiografía posterior anterior, pero que la podemos ubicar en la radiografía lateral derecha, entonces, si tenemos una neumonía, metemos el broncoscopio, obtenemos material purulento, pus, de esta zona, y de esa zona hacemos cultivos para conocer la etiología de esa neumonía, ¿de acuerdo? ¿Cómo conocemos la etiología de una neumonía? Solo si hacemos cultivos directos a través de broncoscopía. Si a ustedes se les ocurre que cultivando la expectoración de un paciente vas a tener la etiología de la neumonía, estás en un error, porque vas a cultivar secreciones de la faringe, de la laringe, de la boca, pero nunca vas a cultivar secreciones directas del sitio de la afectación. Entonces el broncoscopio nos permite obtener muestras directas y el germen que ahí encontremos que desarrolle, ese es el causante de tu neumonía, ¿de acuerdo? Y por supuesto, con tu antibiograma,
la sensibilidad y generas un tratamiento directo para el germen en cuestión. ¿De acuerdo? ¿Sí me siguen? Sí, Sí, doctor. Correcto. Entonces, este es el tronco de la pirámide basal. Si nosotros tenemos lesión en el segmento 8, nos vamos al segmento 8. De ahí tomamos las muestras, porque no solamente son infecciosas. Recuerden, si encontramos un tumor que está en el segmento 8, ahí tenemos que meter las pinzas de caimán y de ahí tenemos que tomar las biopsias por mordida directa. Las pinzas de caimán son como un caimán, muerden y tomas la biopsia. Le envías a patología y te da el resultado de la neoplasia de la que se trate, ¿de acuerdo? Puede ser un adenocarcinoma, puede ser un epidermoide, o puede ser un células grandes, lo que sea. Pero obtienes directamente la biopsia para el estudio del tumor del que se trate, ¿de acuerdo? Y lo tomas directo, ya sea segmento 8, segmento 9 o segmento 10. Pero recuerda que tienes tu guía principal en la imagen radiográfica que vimos el día de ayer, ¿de acuerdo? Si grabaron la sesión del día de ayer, compártanla porque esas imágenes hay que estar regresando a ellas constantemente, ¿de acuerdo? Y vamos a estar regresando conforme vayamos ubicando patología, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces estamos hasta la parte más inferior y esa es la zona de la pirámide basal. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en el lóbulo inferior derecho, en la región más posterior e inferior. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces pasamos al bronquio del lóbulo, bronquio principal izquierdo. ¿De acuerdo? Perdón, pasamos al bronquio principal izquierdo. Nos salimos a la carina principal y ahora entramos hacia el bronquio al bronquio principal izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se inicia una broncoscopía? ¿A qué bronquio entras primero? ¿Al izquierdo o al derecho? Depende de dónde está la patología. Si tú tienes una neumonía identificada por tu radiografía o por tu tomografía y es una neumonía o es un proceso infeccioso, entras al lado derecho donde está la neumonía y después te vas al lado izquierdo, vas a contaminar el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Si tú tienes un tumor en el árbol bronquial o en tu pulmón del lado izquierdo y llegas a ese tumor, toman las biopsias y luego, de hecho, siembras células tumorales al otro lado, ¿no? Los diseminas. Entonces, ¿qué determina? ¿Qué área determina qué bronquio exploramos, qué árbol bronquial exploramos? Primero es dónde hay patología. Si hay patología derecha, empezamos observando el bronquio principal izquierdo. Si hay patología izquierda, empezamos observando el derecho. ¿De acuerdo? sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces, estamos en el bronquio principal izquierdo. Estamos más o menos a nivel de donde está la línea roja. Desde ahí ya tenemos división para la división superior, que aquí la división superior es 1 más 2, que es ápico posterior, ¿sí? Y luego está es el segmento, ¿qué? Anterior. Anterior, correcto, ¿de acuerdo? Y luego inmediatamente por abajo tenemos esta división bronquial, aquí hay una pequeña carina y tenemos esta división que corresponde a segmento 4, que es La língula superior. y lingular inferior, que es esto, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, si continuamos con el broncoscopio, inmediatamente pasando la zona de la língula encontramos el segmento 6, que es el segmento
superior del lóbulo inferior izquierdo, ¿de acuerdo? Y bajamos, encontramos en ocasiones un segmento subsuperior, pero no es muy frecuente encontrarlo, pero a veces lo encontramos, pero básicamente esta zona corresponde al bronquio intermediario, ¿de acuerdo? Y aquí a partir del bronquio intermediario, a partir del bronquio intermediario, entonces encontramos 7 y luego el resto de la pirámide basal, ¿sí? ¿Lo ubican? Ok. Entonces entramos. Este es el bronquio principal izquierdo. Recuerden que estas como manchitas que observan ustedes ahí, es que estamos instilando, siempre estamos instilando lidocaína. Para inhibir el reflejo de oxígeno, ¿de acuerdo? Y estamos en esta porción, la entrada principal del bronquio principal izquierdo, ¿de acuerdo? Nosotros giramos el broncoscopio a la izquierda y luego subimos la punta hacia arriba y lo primero que encontramos es la división bronquial superior. La división superior bronquial, entonces nos lleva al ápico posterior y al anterior. ¿De acuerdo? ¿Ya vieron? Ápico posterior y anterior. ¿Sí? Y si nosotros salimos de ahí y bajamos un par de centímetros, entonces llegamos a la língula. La división lingular, que es superior e inferior. Entonces, esto es lo que observamos. Pero estamos hacia la división superior, es el ápico posterior y el anterior, ¿de acuerdo? Es la división superior del lóbulo superior izquierdo. Si nosotros salimos e inmediatamente bajamos la punta del broncoscopio, encontramos la división lingular o estamos directamente en la língula, en la entrada de la língula. Entonces, la língula que ayer veíamos en esos dos segmentos de las sombras que veíamos en la radiografía, esta es la visión del bronquio lingular superior y lingular, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros salimos de ese segmento, inmediatamente giramos más hacia la izquierda, encontramos el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo, que es el segmento 6. Estos dos bronquios, recuerden, los dos segmentos 6 son la parte del drenaje donde más neumonías se generan por broncoaspiración, donde podemos tomar muestras para cultivos, pero además donde hacemos los lavados broncoalveolares, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, continuando con el bronquio del lóbulo superior izquierdo, cuando entramos más a esta caverna, encontramos una subdivisión superior, que es muy pequeña y que ahí no cabe el broncoscopio, pero es lo que corresponde al segmento 7. ¿De acuerdo? Luego, bajando inmediatamente, entonces tenemos lo que es el lóbulo inferior izquierdo en su totalidad. Y aquí observamos la entrada del bronquio del segmento 8. Luego 9 más 10. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde quedó bueno, pues el 7 quedó en esta zona, pero recuerden que es muy pequeño y a veces lo saltamos. El 7 del lado izquierdo no es una imagen en espejo del derecho, es mucho más pequeño y más discreto, ¿de acuerdo? Por eso es que luego con mucha facilidad no lo encontramos, o no podemos hacer mucho trabajo ahí porque es muy pequeña la entrada, ¿de acuerdo? Pero ahí estamos en la parte más inferior de la pirámide basal izquierda, ¿de acuerdo? Ahí tenemos entonces segmento 8, segmento 9 y segmento 10. Así en ese orden. Siempre buscamos hemorragias, siempre buscamos si está supurando o siempre buscamos si hay algún tumor. Y a partir de ahí es lo que vamos a decidir hacer. Si hay hemorragia, también mandamos a cultivos.
también taponamos la hemorragia. Si hay tumor, tomamos biopsia. Ajá. Y si hay supuración de pus, enviamos muestras para cultivos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esta es una visión un poquito más general. 7 siempre se nos oculta un poco, pero hay segmento 7 que es muy difícil de abordar en la broncoscopía. ¿De acuerdo? Entonces pasamos a la parte de las preguntas. Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta acerca de lo que nos comentaba sobre explorar primero las partes sanas y las partes en las que sospechamos que hay una neoplasia, pues mejor explorarlas al final. Entiendo que de todas formas, aunque exploremos la parte afectada al final, tenemos que retirar, ¿no? Doctor, creo que tiene su micrófono apagado. Perdón, sí estaba apagado. Lo que tú haces es, te retiras a la carina principal y te metes al bronquio donde está la patología. Exploras el árbol bronquial derecho, suponiendo que ahí está la patología. Ajá. Y cuando ya terminas de explorarlo, te retiras, sales a la carina principal, ya no te metes a ningún otro lado y sales de tu área de trabajo, sales de la tráquea, sales. Por supuesto que toda esta zona es susceptible de contaminación cuando tú sales. Por eso tu muestra que tomas directamente de uno de los segmentos basales, es lavas perfectamente esa zona con solución salina, ya que está bien lavado, ya que no está supurando ahí. Entonces tú supones que tu broncoscopio también está limpio y tratas de sacarlo, ¿de acuerdo? Sin embargo, en ocasiones, la supuración, el material purulento es tanto que nunca logras desalojarlo todo, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando ya se formó un gran absceso. Y entonces el paciente lo va desalojando poco a poco como expectoración purulenta. Ajá. O esputo, ¿de acuerdo? Pero el procedimiento siempre inicia explorando el bronquio principal donde no supones patología. Sin embargo, ¿para qué haces esa exploración? Tú días, yo nada más hago la donde hay patología. No, exploras donde tú supones que no hay patología, porque siempre hay hallazgos que puedes encontrar hasta que estás ahí adentro. Ajá. Tú estás en un cenote sagrado en Uxmal y te dijeron, ahí no hay nada, ni vayas, pero tú entras y encuentras objetos arqueológicos, encuentras pequeños tesoros de arqueología, ¿de acuerdo? Y te dijeron, no, ahí ni vayas, no, tú tienes que explorar la zona sana y la zona con patología. Encuentras patología que tú no habías identificado en imágenes, ¿de acuerdo? Con mucha frecuencia, tú tienes radiografía de tórax o tomografía donde tú no observas tumor, pero al entrar al árbol bronquial lo encuentras como tumor endobronquial y además tumor endobronquial pequeño, ¿de acuerdo? Tienes la obligación de hacer la exploración. Tu imagen no te sugiera que ahí hay tumor, pero tienes un paciente que tiene fiebres vespertinas, que tiene pérdidas de peso, que es un gran fumador, busca tumores, ¿de acuerdo? Y no vayas a pensar que vas a encontrar tumores grandes. A veces se encuentran tumores pequeños de unos cuantos milímetros, ¿eh? De unos cuantos milímetros. Y esos también tienen una clasificación TNM, que más adelante, cuando veamos cáncer pulmonar, vamos a discutir con amplitud. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Eso es. Entonces, nosotros tenemos la obligación de utilizar la endoscopía, seamos o no solicitar.
Ajá, pero la podemos solicitar con una sospecha fundamentada de patología endobronquial. Nosotros la podemos solicitar como patología diagnóstica, como patología terapéutica, pero siempre que tu médico vayas a solicitarla, que al que se la vas a solicitar se dé cuenta que tú sabes que estás pidiendo, ¿no? Que no digas se lo está buscando para ver si encuentra algo y no tiene ni idea, no, que observe que tienes idea de qué estás buscando. Y tú le hablas de que tiene patología en el segmento 6 izquierdo, ¿de acuerdo? Y obviamente le ayudas a que llegue al segmento 6 izquierdo y que busque la patología. Por eso es que tú tienes que conocer para saber solicitar estudios, ¿de acuerdo? Cuando tú con conocimiento de causa, Uriel, cuando con conocimiento de causa solicitas un estudio, no hay nadie que te lo niegue. Pero, Mahori, si tú solicitas un estudio y no tienes ni idea del estudio, lo más seguro es que te lo nieguen. Y que cuando te lo nieguen, tú no tengas un argumento para pedir que sí te hagan el estudio. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, por eso, doctor. por eso es muy importante, por eso es muy importante tener el conocimiento de cuándo y para qué voy a pedir una broncoscopía. Ahora, cuando entremos al tema de broncoscopía, porque es un tema aparte, bueno, pues vamos a ver indicaciones diagnósticas, indicaciones terapéuticas, contraindicaciones del estudio, ¿de acuerdo? Metodología, cuando se ceda completamente al paciente, cuando le hacemos una broncoscopía al paciente despierto con lidocaína, simple o anestesia local, ajá, y cuando lo tenemos completamente. Todo esto tiene unas aplicaciones, pero vamos a llegar un poco más adelante. ¿De acuerdo? Vamos. Entonces, no perdamos el hilo de la imagen radiográfica. No vayamos a perder el hilo de la imagen radiográfica. Identificar en la radiografía te permite avanzar en otros estudios de radiología que se llama cirugía radiológica, en donde conceptualizamos cómo aparecen o cómo se manifiestan las diferentes lesiones o alteraciones observables, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos cuando vamos a ver imagen radiográfica, tomográfica de resonancia magnética? ¿Qué hacer acerca de imágenes? Existe un y luego la lesión, ¿ah? Porque hay lesiones de la pared del tórax, hay lesiones hay lesiones de las costillas, de los arcos costales, ¿de acuerdo? Ajá. Hay lesiones de las escápulas, hay lesiones de los tejidos blandos de tórax, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de lesiones sencillas y de lesiones complejas. Cuando decimos extrapulmonar, nos podemos estar refiriendo a un sarcoma de partes blandas, de partes blandas de pared torácica, ¿de acuerdo? Entonces, siempre se pregunta uno, ¿es intrapulmonar o es extrapulmonar? Porque acuérdense que lo que observamos en nuestras imágenes son tórax y vemos pulmones y vemos áreas. Y cuando decimos extrapulmonares, también podemos encontrar lesiones en el corazón, ¿eh? También podemos encontrar lesiones en la pleura, también podemos encontrar lesiones en los grandes vasos mediastinales, ¿de acuerdo? Platicábamos ayer de los grandes vasos mediastinales. Con harta frecuencia los aneurismas de esos vasos nos semejan o nos dan la imagen radiográfica o tomográfica
¿de acuerdo? Entonces, es muy importante conceptualizar intra o extrapulmonar. Ujú. Debemos de preguntar, ¿la imagen que observamos es asimétrica o es simétrica? ¿De acuerdo? Si es simétrica, es una imagen bilateral. Si es una imagen asimétrica, entonces tenemos patología o de pulmón izquierdo o de pulmón derecho, o de hemitórax izquierdo o de hemitórax derecho, ¿de acuerdo? La imagen o la lesión borra alguna estructura o algún contorno, como en el signo de la silueta que les comentaba ayer, o algunos otros signos, eso también nos lo tenemos que preguntar como parte de la semiología que vamos a hacer de las imágenes que vamos a observar. ¿Hay un aumento de la densidad pulmonar o hay una disminución de la densidad pulmonar? Si hay un aumento de la densidad pulmonar, entonces tenemos una lesión densa, ¿de acuerdo? Si tenemos una disminución de la densidad pulmonar, tenemos una lesión radiolúcida. Entonces, si tenemos una lesión con aumento de la densidad pulmonar, ¿cómo va a ser la lesión? ¿De qué color? Blanca. Si tenemos una lesión con disminución de la densidad pulmonar, entonces va a ser negra, oscura. ¿De acuerdo? Aumento de la densidad pulmonar, lesión blanca. Disminución, lesión oscura. ¿De acuerdo? De gas. ¿Sí? Tenemos que preguntarnos, ¿tiene patrón intersticial, tiene patrón alveolar o tiene patrón vascular? ¿O tiene patrón intersticial alveolar, como en la neumonía por coronavirus, o tiene patrón vascular como en las vasculitis? ¿De acuerdo? En los aumentos de la densidad, que son radioopacidades blancas, tenemos opacidad pulmonar, opacidad nodular, opacidad en masa, opacidad de tipo consolidación y opacidad o todo un hemitórax radiopaco, ¿de acuerdo? Todo el hemitórax derecho, todo el hemitórax izquierdo, radiopacos, ¿de acuerdo? Todo eso puede ocurrir cuando está aumentada la densidad pulmonar, ¿de acuerdo? O la densidad de alguna lesión. Entonces, ¿a qué le llamamos opacidad pulmonar? A que el pulmón pierda su característica de color gris oscuro, como ya veíamos en la radiografía normal que les presenté la primera vez que vimos radiología, ¿de acuerdo? Tenemos imágenes radiopacas nodulares y un nódulo pulmonar se define como una lesión redondeada de borde regular perfectamente bien definido, ajá, no mayor a 3 centímetros, ¿de acuerdo? Si tenemos una lesión que tiene el tamaño de un limón pequeño, pues tendrá entre 2 centímetros y 2 centímetros si acaso. Ese es un nódulo pulmonar. Ajá. Pero si tenemos una lesión radiopaca de borde bien definido, como la que veíamos ayer en mediastino, entonces tenemos una masa pulmonar y esa masa pulmonar tiene más de 3 centímetros. Entonces, nódulo menor de 3 centímetros, masa mayor de 3 centímetros y con harta frecuencia 5, 10, 15, 20 centímetros el tamaño de la masa o más, ¿de acuerdo? Si nosotros hablamos de aumento de la densidad tipo consolidación, nosotros decimos que esa es una opacidad heterogénea, Para que efectivamente sea una imagen de consolidación, entonces es una opacidad heterogénea que tiene broncograma aéreo y que corresponde con alta frecuencia a una neumonía. Más bien, siempre corresponde a una neumonía. Entonces, Locke, un médico austriaco, hizo un estudio en donde determinó qué imagen radiográfica correspondía directamente
con el diagnóstico post-mortem, es decir, el diagnóstico en autopsia de neumonía. Entonces, este médico se fue a las autopsias y cuando la autopsia determinaba neumonía del lóbulo inferior derecho, buscaba la imagen radiográfica y la imagen que correspondía era una opacidad heterogénea con broncograma aéreo, que es una zona de consolidación. Pero recuerden que nosotros tenemos consolidación a una característica muy clínica, que es una disminución de las vibraciones vocales, estertores crepitantes y semimatidez a la percusión, ¿de acuerdo? Pero aquí consolidación se corresponde a una opacidad heterogénea con broncograma aéreo que se correlaciona 1 a 1 con el que se correlaciona 1 a 1 con el resultado del estudio anatomopatológico en postmortem, ¿de acuerdo? Y corresponde a neumonía. Un hemitórax radioopaco, es decir, todo el hemitórax derecho radioopaco, todo el hemitórax izquierdo radioopaco, corresponde a una opacidad homogénea. No hay broncograma, no hay otras imágenes que se sobrepongan o que se superpongan o que se mezclen. Y entonces tenemos un hemitórax completamente blanco. El prototipo de estas lesiones es el derrame pleural masivo. Derrame pleural masivo es una opacidad homogénea total de un hemitórax, ya sea derecho o izquierdo, ¿de acuerdo? Pero hay otras lesiones que dan esa opacidad de un hemitórax total, como por ejemplo la neumonectomía. Cuando se le retira un pulmón a una persona, siempre ese pulmón ese hemitórax se queda radiopaco, pero tiene otras características aparte de ser radiopaco, ¿de acuerdo? Radiopaco homogéneo. Pero son dos de los ejemplos característicos de una radioopacidad total de un hemitórax izquierdo o derecho. Si tenemos una disminución de la densidad, entonces tenemos una lesión obscura. Esa lesión obscura puede ser difusa o focal. Si es difusa, corresponde a enfisema pulmonar, como en el caso del gran fumador con enfisema pulmonar ya muy avanzado, o bien a un neumotórax, ¿de acuerdo? Y a veces las imágenes son muy difíciles de establecer. Sin embargo, de diferenciar. Sin embargo, el neumotórax siempre tiene ausencia de la vasculatura del pulmón. Es decir, no observamos la vasculatura del pulmón, ¿de acuerdo? Porque en el neumotórax el pulmón se colapsó completamente y solo vemos la imagen del gas o aire en la cavidad pleural y a veces total, completa, a veces son parciales, pero la mayoría de las veces es neumotórax completo, no hay vasculatura y sobre todo cuando tenemos neumotórax hipertensivo, las estructuras del mediastino, corazón, grandes vasos están desplazadas hacia el otro lado, ¿de acuerdo? En el enfisema, la imagen con disminución de la densidad o la imagen de hiperclaridad pulmonar, la tenemos como bilateral, simétrica, con hemidiafragmas abatidos, y por supuesto que observamos la vasculatura, ¿de acuerdo? En cuanto a las disminuciones de la densidad focal, nosotros tenemos que imaginar siempre agujeros, ¿de acuerdo? Es decir, una disminución de la densidad pulmonar focal es un agujero. Ese agujero tiene diferentes características. Si es un agujero con una pared muy delgada, menor de 2 milímetros, entonces es una bula, ¿de acuerdo? Si es un agujero que tiene una densidad líquida en su interior y una pared delgada, estamos hablando de un quiste, ¿de acuerdo? Y si es un agujero que tiene una pared gruesa, entonces estamos hablando de una caverna. ¿Me siguen? Sí, doctor. Correcto.
Pero aún más y todavía más complicado, tenemos patrones de distribución de radioopacidades. Esta es la parte más complicada en radiología pulmonar para cualquiera, incluyendo para neumólogos que tienen muchísimos años en su profesión. La parte más difícil es esta que les voy a comentar. La afectación por patrón intersticial y vascular de un pulmón, de un segmento o de ambos pulmones. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, cuando nosotros decimos tenemos lesiones de patrón intersticial, como en el caso de la neumonía por coronavirus inicial, de la neumonía por coronavirus avanzada o de la neumonía por coronavirus bilateral difusa, tenemos patrón intersticial y alveolar, ¿de acuerdo? Con algunas situaciones especiales, como por ejemplo engrosamientos vasculares en las etapas de recuperación de neumonía por coronavirus. Observamos engrosamientos vasculares especiales, pero ojo, no se vayan a distraer. Un patrón intersticial o vascular corresponde a un aumento de la densidad que puede ser lineal, puede ser reticular, nodular, retículo nodular, en panal de abeja que se conoce, o vascular puramente, ¿de acuerdo? Solamente de la vasculatura pulmonar. Entonces, ¿a qué nos referimos? A que podemos tener imágenes con incremento de la densidad, líneas, que haya líneas que confluyan y que parezcan una red. Pero cuando nosotros hablamos de red, puede ser una red muy gruesa, una red delgada o una red muy fina. Y la gran mayoría de las veces, cuando nosotros hablamos de patrón reticular, es una red muy fina. Imaginen ustedes como cuando alguien está revisando una media que se va a poner para ver que no tenga algún hilito jalado, que no tenga un agujerito, y está viendo esa media trasluz para verificar que esté íntegra. Bueno, pues esa red puede llegar a ser así de fina en la radiografía, de acuerdo al patrón reticular. Ahora el patrón nodular, aquí no son grandes nódulos, es un patrón micronodular, con nódulos que van de 3 a 5 milímetros, a veces 6, 7 milímetros, como cuando máximo, y el patrón nodular no es un nódulo único. Aquí el patrón nodular son múltiples nódulos bilaterales diseminados, pero todavía más complejo. Podemos tener patrones de red con nódulo intercalados, y los vamos a ir viendo en las imágenes conforme vayamos avanzando en la observación de patología a través de las diferentes radiografías que van a ir viendo más adelante. Ahorita solo vamos a ver algunas de carácter muy general, pero ya cuando entremos a tomografía de tórax para determinar patrón y retículo nodular, van ustedes a observar lo complicado que es, ¿de acuerdo? Nosotros llamamos patrón intersticial en panal de abeja a grandes lesiones gruesas que tienen cavidades que parecen efectivamente el panal de una abeja. Pueden ser zonales, pueden ocupar toda la región basal inferior de un pulmón, pueden ocupar la región superior, pero imagínense el panal de abeja con grandes agujeros múltiples diseminados en uno o varios segmentos o en lóbulos completos, bilaterales o unilaterales. Y el patrón vascular corresponde a una radioopacidad, es decir, un engrosamiento de la pared de los vasos que los hace translúcidos que nos permite observarlos más allá de los pequeños vasos que les mostré en la primera radiografía, que apenas. Entonces, tenemos patrones tomográficos en diferente distribución. Todavía, aparte de estas formas que les estoy comentando, tenemos patrones tomográficos, no radiográficos, tomográficos. Tenemos patrón en mosaico, que es muy variado,
Ajá. Tenemos patrón en vidrio despulido, patrón en árbol en gema, que es un árbol con gemación de como de botones. Ajá. Y tenemos todavía algo más complejo que conocemos nosotros como Crazy Pavement, que es una compleja mezcla de diferentes patrones en una sola patología, y lo van a ver en las imágenes tomográficas mucho más adelante que avancemos en este curso, ¿de acuerdo? Pero mucho más adelante. Entonces aquí tenemos una opacidad heterogénea superior del lado superior derecho, ¿de acuerdo? Una opacidad heterogénea superior derecha. No es homogénea como esta zona tiene diferentes densidades adentro y decimos que tiene broncograma, entonces esto corresponde, además los bordes son ligeramente irregulares y esto corresponde a una neumonía del lóbulo superior, ¿de acuerdo? Tenemos neumonía por broncoaspiración. Ajá. Esta es inicial, pero observen cómo va desarrollándose y se va desarrollando hasta el área que conocemos del segmento 6. Esta es una neumonía por broncoaspiración. ¿De acuerdo? Esta opacidad heterogénea. ¿Sale? Tenemos diferentes lesiones que no corresponden a lesiones pulmonares, sino más bien a elementos que se atraviesan, ¿ah? Que ocupan lugares, que ocupan lugares en la cavidad torácica, izquierda o derecha, ¿ah? Y que no son lesiones pulmonares. Estas son lesiones extrapulmonares, como por ejemplo las eventraciones diafragmáticas de un segmento intestinal, ¿ah? De una gran parte de segmentos intestinales. Observen las austras, ¿ah? Observen cómo acá está metido gran contenido de cavidad abdominal hacia la cavidad torácica, ¿ah? Tenemos hernias postraumáticas, es decir, intestino que se filtró a través de un defecto de la pared del diafragma y subió, ¿de acuerdo? Y en estas zonas donde hay intestino, ¿ah? Doctor, Sí. una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una eventración como la anterior y una hernia? Se refiere al paso de material final hacia arriba. No hay una diferencia semántica importante. Las dos, tanto la eventración como la hernia, son paso a través de un defecto del diafragma. Más bien, la eventración es producto de un trauma y la hernia puede ser producto de un trauma, pero la hernia en ocasiones no es trauma. La eventración siempre es producto de un trauma, ¿de acuerdo? Posterior a una cirugía, posterior a una caída, ¿sí? Y la hernia no siempre es producto de un trauma. La hernia en ocasiones es defecto congénito, como vamos a ver en las placas anteriores, pero la eventración siempre es postraumática, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aunque aquí decimos hernia postraumática, pero esto es solo en algunas ocasiones. La mayoría de las veces la hernia no es postraumática, ¿de acuerdo? Espero no dejar confusión. Es más frecuente que sea postraumática la eventración que la hernia. Más bien es poco frecuente que la hernia sea postraumática, como mencionamos aquí, porque este es un caso posterior a un trauma, pero es muy poco frecuente. La mayoría de las veces estas son eventraciones. Ahora bien, tenemos hernias que no corresponden a un trauma y que no corresponden a una lesión del diafragma, corresponden a un defecto congénito. ¿Ah? Y aquí tenemos radiografías de pacientes pediátricos en donde gran parte del contenido intestinal está adentro del... ¿Ah? Gran parte, ¿de acuerdo? Entonces, miren, observen hasta dónde llega intestino de la cavidad torácica de este pequeño de menor de 1 año, ¿de acuerdo?
Vean hasta dónde progresa. Si cuando tú introduces material de contraste, tu material de contraste lo puedes ubicar en la región posterior, entonces se conoce como hernia de Bordalet. Si tú cuando introduces material de contraste o cuando tú determinas el sitio de la hernia en la parte anterior, entonces es una hernia de Morgani. Bordalet posterior, Morgani anterior, ¿de acuerdo? Y esta también corresponde a un paciente pediátrico, ¿de acuerdo? En el que llegó a tener 6 o 7 años, no se habían dado cuenta que tenía estas lesiones y tenía un defecto congénito en el diafragma, que es una hernia de Morgani. Ya sea postraumático o congénito, el defecto del diafragma lo tienes que cerrar con cirugía. Y este tipo de cirugía las hace el cirujano de tórax en conjunto con el cirujano de abdomen, ¿de acuerdo? Observen aquí, entonces esta es una hernia de Morgani, ¿de acuerdo? Es anterior, la de Bordalet es posterior. ¿Sí la ubican? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, correcto. Aquí tenemos una hernia paraesofágica. Esta hernia paraesofágica no es otra cosa sino una hernia hiatal. El hiato esofágico se venció, se dilató más allá de lo debido, la cavidad gástrica se subió por esa zona y una gigantesca hernia hiatal, ¿de acuerdo? Que antes se conocía como hernia paraesofágica, ¿de acuerdo? Esto que observamos aquí es una broncografía donde el árbol bronquial, observen, tiene 3 divisiones. No es el bronquio principal izquierdo y derecho, sino hay otro bronquio más y este se conoce como bronquio traqueal. Es decir, nacen con 3 bronquios principales en lugar de 2. Por supuesto que toda la anatomía está alterada y que esta alteración con ese tercer bronquio llamado bronquio traqueal va a generar una serie de alteraciones que terminan en procesos de broncoaspiración y en bronquictasias, bronquictasias son estas regiones redondeadas que son múltiples y son debidas a procesos inflamatorios por broncoaspiración frecuentes y repetitivos, ¿de acuerdo? Ese es el problema principal con el bronquio traqueal. ¿Qué es lo que hace el médico cirujano? Elimina toda esta zona. Ajá. Quita todo el segmento, cierra este bronquio traqueal y solo deja permeables el bronquio principal izquierdo y el derecho. ¿De acuerdo? Por supuesto que hay grandes zonas de tejido pulmonar que tienen que resecarse, pero es tratamiento o de lo contrario, este paciente va a perder todo el pulmón derecho, ¿de acuerdo? Si sigue con infecciones repetitivas y constantes, persistentes, ¿de acuerdo? Esta es una imagen de hipoplasia pulmonar. Ajá. Esta es una imagen muy especial. Observen cómo tenemos una radioopacidad total, es decir, un aumento de todo el hemitórax izquierdo. Si esto fuera un derrame pleural, entonces las estructuras del mediastino estarían desplazadas hacia el otro lado porque el derrame pleural es líquido que ocupa un espacio. Pero observen cómo el hemitórax del lado izquierdo es ligeramente más pequeño que el derecho y los arcos costales están disminuidos de tamaño. Observen cómo estos están más abiertos y estos están más cerrados. Entonces, esta radioopacidad homogénea corresponde a un pulmón que congénitamente no se desarrolló y cuando metemos medio de contraste, este es el tamaño del pulmón, obsérvenlo. ¿Sí? Observen la cánula a través del cual metemos el medio de contraste
y así evidenciamos el tamaño del pulmón. Este es un pulmón hipoplásico congénito, pequeño, que no tiene funcionalidad, y técnicamente el paciente solamente ventila con el pulmón derecho. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces les estamos dando elementos para que vayamos avanzando en el diagnóstico. Esto es lo que tenemos como una masa mediastinal, que ya les decía que la masa mediastinal no es del pulmón, sino del mediastino como tal, o de las estructuras mediastinales. Ajá. Esta masa puede corresponder a un aneurisma de la aorta ascendente, a un aneurisma de la vena cava superior, a un aneurisma de la arteria, del tronco de la arteria pulmonar derecha. Ajá. Pero esta imagen es vascular. Observen porque lo estamos observando así, ¿de acuerdo? No es una imagen tumoral, ¿de acuerdo? No es un tumor, es un aneurisma. Ahora, ¿de qué parte de los grandes vasos proviene ese aneurisma? Lo podemos saber cuando hacemos estudio contrastado, ¿de acuerdo? Esta es otra zona es heterogénea y corresponde al lóbulo superior, derecho, y más concretamente a los segmentos apicoposteriores, porque el anterior no está tomado completamente, está por esta zona. Ajá. Esta es una zona de consolidación, es decir, esta es una neumonía, y esta es una neumonía clásica que la van a volver a ver cuando hablemos de radiología, de la afectación radiográfica intersticial en las enfermedades infecciosas, y concretamente en influenza y en coronavirus, ¿de acuerdo? Porque vamos a comparar lo que es una neumonía comunitaria con una neumonía intersticial, que es bilateral y simétrica, ¿de acuerdo? Entonces, no vayan a olvidar nunca la imagen clásica de una neumonía comunitaria. Esta neumonía comunitaria se describe como una opacidad heterogénea que tiene estas como digitalizaciones, como deditos. ¿Ah? Y esto es lo que corresponde a broncograma aéreo. Es una imagen más o menos redondeada con bordes irregulares. Vean que no parece una moneda, ¿sí? Y esto corresponde a una lesión heterogénea de neumonía del segmento 6, izquierdo, ¿sí? ¿Correcto? Sí, doctor. Entonces, opacidad heterogénea, broncograma aéreo, bordes irregulares, más o menos redondeada, esa es una neumonía comunitaria. Ok, ahí hay otra neumonía. Ajá. Esta es una neumonía que tiene zonas de cavitación y por supuesto es una neumonía tuberculosa. Es apical derecha. Ajá. Aquí tenemos otra neumonía donde podemos observar no broncograma aéreo, sino cavidades. Miren cómo esta gran cavidad. Esta es una neumonía necrotizante apical derecha por Mycobacterium tuberculosis. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo. Observen. Esta no es la opacidad redondeada. Esta es una gran opacidad que abarca todo el lóbulo superior derecho, que tiene cavidades, y es una neumonía por Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis tiene preferencia por las zonas apicales. ¿De acuerdo? Entonces, observen aquí. No vayan a olvidar nunca estas lesiones. Esta, a diferencia de la cavidad, esta tiene estas líneas que son broncograma. Y aquí sí podemos ver los bordes irregulares, y esto sí corresponde a una neumonía comunitaria, no por Mycobacterium, ¿de acuerdo? Sino por algún otro germen. No solo Mycobacterium cavita, también hay otras neumonías necrotizantes, y todas las neumonías necrotizantes que deshacen tejido, todas dejan agujeros. Esta es una neumonía por Klebsiella, ¿de acuerdo? Aquí observamos una afectación alveolar, es decir, se los voy a explicar un poco más adelante con más detenimiento, pero aquí observamos alveolo ocupado,
de manera bilateral en una neumonía intersticio alveolar bilateral diseminada, ajá, ¿sí? Con algunos componentes nodulares, ajá, que corresponden a una neumonía micótica por hongo, ¿de acuerdo? Pero que también pueden corresponder a una neoplasia, a un cáncer, a una tumoración. Pero esta es una neumonía micótica, ajá, por coccidiomicosis. Ajá. Observen el alveolar, el patrón alveolar en la radiografía que no es nódulo grande, es nódulo pequeño, es lo que yo les comentaba al principio, y son múltiples y bilaterales. Este es un patrón alveolar de afectación. Esta es una imagen radiográfica digital y observen cómo tenemos estos nódulos, ¿ah? que pueden llegar a tener hasta 1 centímetro, 1,5 centímetros, pero son múltiples y esto es lo que se conoce como nódulos alveolares, ¿de acuerdo? Este es proceso infeccioso y este proceso infeccioso es muy característico de quien tiene neumonías comunitarias con algún tipo de inmunosupresión. Llámese inmunosupresión por SIDA, llámese inmunosupresión por diabetes mellitus, ¿de acuerdo? O algún otro factor. No son imágenes características de pacientes con inmunidad intacta. Siempre son un paciente con inmunosupresión, ¿de acuerdo? Ajá, observen aquí el patrón alveolar. Aquí esto nosotros llamamos esto imagen de alveolo ocupado porque en lugar de ver gas o aire, observamos los alveolos completamente llenos de un líquido ultrasudado, un material que los está radiopacificando. Ajá. Aquí observamos algunas opacidades también alveolares localizadas, ajá, en una neumonía necrotizante que está generando cavitación aquí, ¿de acuerdo? Este es el patrón intersticial. A esta imagen vamos a volver con harta frecuencia más adelante, porque vamos a ver estrictamente hablando el patrón intersticial tomográfico, ¿de acuerdo? Que es muy complejo, pero que les vamos a ir explicando poco a poco, ¿de acuerdo? ¿Ah? Es un patrón reticular fino, el anterior es un patrón reticular grueso. Es red gruesa, esta es red gruesa. Y esto que observan aquí, observenlo. Si observan estas imágenes radiolúcidas redondeadas, ¿ah? Esta es la imagen en panal de abeja que les estaba yo comentando. ¿De acuerdo? Este es un patrón intersticial que corresponde a un paciente con patología de fibrosis pulmonar idiopática. Por supuesto, avanzada, porque pueden observar ustedes que el tamaño de los pulmones tiende a reducirse, a ser pequeño. ¿De acuerdo? Esto que tenemos aquí es un patrón intersticial fino, que es red muy fina, que tienen que ustedes imaginarse como esa media que ven a trasluz, ¿de acuerdo? Es una red finísima, muy fina, ¿de acuerdo? No siempre es red gruesa, ¿de acuerdo? Esta es otra patología muy diferente, Westermann, que es una zona de oligoemia, ¿ah? Una zona radiolúcida de oligoemia o disminución de la vasculatura pulmonar. Vean aquí cómo está toda la vasculatura y aquí no se observa. Esta es característica de tromboembolia pulmonar, ¿de acuerdo? A todas estas vamos a estar regresando cuando veamos patrones de manera más específica. Entonces, por el momento, vamos a terminar aquí y continuamos el día que determinemos, porque, perdón, el día de mañana tengo compromisos de otro tipo y no puedo dar la sesión de mañana. Si nos ponemos de acuerdo y es el viernes, o si no, yo les repongo la clase la próxima semana, el día que ustedes consideren, ¿de acuerdo? Solo por favor me avisan antes. Ahora terminamos con la imagen de hoy, pero antes, ¿ya me teclearon sus respuestas? No, doctor. ¿Las tecleamos ahora?
Pues si ya pueden teclearlas de una vez, era para hoy, es para hoy. Tienen todos tienen mi número de chat, ¿no? Es que pensamos que se iba a poner aquí en el chat de Zoom. Entonces, sí, para que si me van tecleando, lo puedo observar acá. Entonces lo ponemos aquí en el chat de aquí. Sí, 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 sí. Profe, creo que se le envió al principio de la clase. Nada más checar si le llegó, porfa. Sí, ya veo un primer comentario. Ajá. Ya veo un segundo comentario. Ajá. Ya veo un tercer comentario. Ajá. Espero otros comentarios. Yo quiero comentarios de todos, ¿eh? Me faltan más comentarios. Muy bien. Vamos a ver. Sí, seguimos observando los comentarios. Por ahí faltan algunos. ¿Algún otro comentario más? ¿Falta alguien más? Miren, realmente el diagnóstico era muy difícil, muy difícil. Les agradezco los comentarios. Algunos están relacionados con patología muy parecida, pero pero el diagnóstico es agenesia congénita del pulmón derecho. Lo que ustedes están viendo en la radiografía es solo el pulmón muy grande que ocupa los dos hemitórax. Es decir, se hernió el pulmón izquierdo hacia el hemitórax derecho
y por eso se ve desplazada la silueta cardíaca o como si estuviera dextrocardia. Técnicamente es una dextrocardia obligada por la gran expansión del pulmón del lado izquierdo, pero no es una dextrocardia congénita, ¿de acuerdo? Realmente el diagnóstico era difícil. Esperamos que la radiografía de hoy tenga algún elemento interesante para ustedes. Subo a continuación la radiografía. Puntos para los que pusimos dextrocardia. Sí, ni siquiera punto 5. Si eran 2, aunque sea 1 de a perdida. Miren, correcto, vamos a ser honesto con ustedes. Liber, por favor, a quienes anotaron dextrocardia, anótales un punto, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Ok, de acuerdo, estuvieron. Técnicamente sí tenía dextrocardia, pero el diagnóstico en sí concreto era muy difícil, ¿de acuerdo? Ahora, ¿están observando la imagen de hoy, la radiografía de hoy? Sí, Sí. Esta es la otra radiografía. Ahí donde tenemos el cursor, hay un defecto. No se vayan a distraer con este defecto, si lo están viendo con mi cursor. sí, ¿Sí? Sí. Ese es un reflejo de mi flash. Soy muy malo tomando radiografías con fotografía de flash, ¿de acuerdo? Pero este es un defecto de mi flash, no se guíen por eso. Las lesiones que quiero que describan son estas lesiones que están aquí. Miren, estas imágenes. Si las observan, ¿me siguen? sí, ¿Sí? Claro. Estas Sí. lesiones son lesiones paracardíacas, es decir, son lesiones del lado derecho, del lado izquierdo y del lado derecho. Ajá. Pueden ver que algunas suben hasta acá, pero las que se ven básicamente son estas lesiones y estas lesiones. El diagnóstico para la próxima sesión que tengamos de esto igual les puede dar 2 puntos. El que se acerque, de acuerdo, el que se acerque al diagnóstico, que es muy difícil, tendría un punto, ¿de acuerdo? Ahora lo que quiero que ustedes vayan ejercitando es esta capacidad de arriesgar en el diagnóstico, porque en este momento, en este momento nosotros estamos en la posición de arriesgar ideas, pero lo que tenemos que hacer cuando tengamos enfrente la imagen del paciente y el paciente a un lado, entonces tenemos que ser certeros con el diagnóstico, ¿de acuerdo? Arriesgar es una pequeña cuestión lúdica, pero es importante que por favor todos arriesguen en su diagnóstico. Yo espero el diagnóstico de todos para estas lesiones que observamos aquí y para la próxima sesión, ¿de acuerdo? sí, doctor, gracias. Por Sí, el momento sería todo. Sí. Sale. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos.